Hola, qué gusto que nos acompañen hoy en este espacio de análisis. Hoy vamos a explorar a fondo, las novedades de la versión 26.3.0 de CSI Bridge. ¿Qué tal? ¿Listo para revisar esos detalles? Perfecto. Esta es la actualización que, bueno, sigue a la B26.2.0, que salió por ahí de febrero de 2025, ¿no? Exacto. Y la documentación que tenemos es del 27 de junio de 2025, bastante reciente. Sí, así que nuestra misión hoy, digamos, es identificar esas mejoras clave, entender cómo impactan el modelado, el diseño, la calificación, todo el proceso de puentes. Y nos basaremos únicamente en las notas técnicas oficiales, como siempre. Así es. Bueno, pues vamos a meternos de lleno. ¿Qué nos trae de nuevo esta versión 26.3.0? ¿Qué herramientas o ajustes finos encontramos? Mmm, pues hay varios puntos interesantes. Empezamos por diseño y calificación. Veo aquí el ticket 11364, parece importante. Sí, fíjate que sí. Este ticket introduce 3 nuevas solicitudes de calificación. Y esto es... ¿Es relevante por qué? ¿Para qué tipo de puentes específicamente? Están pensadas sobre todo para la evaluación de puentes existentes, lo que a veces llamamos legacy bridges. Ah, claro, la infraestructura que ya está en servicio. Exacto. Responder a esa necesidad de evaluar lo que ya tenemos, pero con métodos estandarizados. Siguen el manual AASHTO de evaluación, sección 6, parte B. ¿Y la resistencia? ¿Bajo qué criterio? Se basa en la especificación estándar AASHTO del 2002, la edición 17ª. Entendido. ¿Y cuáles son esas nuevas solicitudes? Son 3. Calificación por método de esfuerzo permisible para viga I de acero compuesta. Ajá, La de factor de carga resistencia, también para viga I compuesta. ok. Y la de factor N carga servicio, igual para viga I de acero compuesta. O sea, métodos conocidos pero ahora aplicables directamente a calificación dentro del software. Precisamente. Lo interesante es eso, la capacidad ampliada para abordar estas estructuras quizá más antiguas con criterios ya definidos y estandarizados, todo integrado. Simplifica el proceso. Suena muy práctico, la verdad. Ahora, si pasamos al modelador de puentes, aquí veo varios tickets. Empezamos con el 6935. Habla de vigas U prefabricadas de concreto, las PCU. Sí, ese ticket agrupa varias mejoras para quienes trabajan con PCU. Son bastante comunes, así que esto afecta a muchos usuarios. ¿Qué tipo de mejoras? Bueno, primero, algo de flexibilidad. Ahora cada viga PCU puede tener 1 o 2 apoyos. Antes era solo uno. Ok, más versatilidad en la definición. Sí. Y también ahora puedes definir una sección de puente con una sola viga PCU. Antes necesitabas mínimo 2. También más libertad en el modelado inicial. Exacto. Luego hay un refinamiento, diría yo, interesante en cómo se genera el modelo de elementos finitos. ¿A qué te refieres? Los patines de las vigas PCU ahora se modelan como objetos de área separados del alba. Ah, o sea, no como parte integral del elemento línea, sino como placas. Algo así, como elementos de área explícitos. Y la dimensión vertical, la altura del patín, se calcula con base en ciertas dimensiones o, si no hay patín claro, como 1/4 de la profundidad. Detallado. Sí, y hasta el espesor del patín se ajusta para que la forma sea trapezoidal, pero conserve el área correcta. Busca más precisión en la representación. Entiendo. ¿Algo más sobre las PCU en este ticket? Sí, 2 cosas más. Una, las vigas PCU ahora están separadas de la losa y conectadas con body constraints, restricciones de cuerpo. Es una forma de representar la interacción viga-losa de manera más física, digamos. Y la quinta mejora. Este es muy útil para construcción por etapas. Se implementó el cálculo de cargas equivalentes de concreto húmedo para la losa y las ménsulas. Para simular el colado. Exacto. Permite usar las operaciones pour concrete y remove forms para modelar la secuencia. Captura mejor los efectos durante el proceso constructivo. Definitivamente. Esa simulación de etapas es crucial. Y hablando de construcción compleja, el Picket 111017 menciona un control geométrico para puentes segmentados de voladizos balanceados. Suena avanzado. Y lo es una adición bastante potente para ese tipo de puentes. ¿Qué hace exactamente?
Pues proporciona herramientas completas para configurar y generar los datos topográficos que guían el montaje de los segmentos. Como las coordenadas y niveles de cada dovela. Exacto. Pero no solo eso. Considera un cronograma detallado, la secuencia, el efecto del pretensado, el comportamiento del concreto con el tiempo. O sea, predice la geometría durante la construcción. Ayuda a gestionarla con precisión. Es clave para controlar esas geometrías que cambian tanto durante el montaje y asegurar que el puente quede como debe ser. Vaya, eso sí que es una herramienta específica y potente. Y siguiendo con secciones. Ticket 11324. Novedades para vigas IU, de acero y prefabricado. Más opciones de modelado. Así es. Se enfoca en los grupos de losa superior para construcción por etapas, sobre todo con colados de concreto. ¿Qué tipo de grupos nuevos hay? Antes, los grupos eran, digamos, todo el ancho o una viga con su losa tributaria. Ahora puedes definir grupos más específicos. Por ejemplo, Por ejemplo, solo la losa entre las almas de vigas adyacentes o el voladizo exterior de la losa. más granularidad. Sí. Y para vigas U puedes definir como grupo la losa entre almas de vigas vecinas o incluso el hueco interior de una sola viga. Interesante. ¿Alguna implicación en las cargas? Sí, un detalle técnico. Si defines un colado y excluyes uno de estos nuevos grupos, la carga de concreto húmedo de la cartela asociada a esas vigas se aplica solo a la mitad. Hay que tenerlo en cuenta. Sí, aunque el cálculo de esfuerzos en la losa sí considera la otra mitad. Hubo ajustes internos para esto, pero el impacto en resultados existentes debería ser mínimo o nulo. Es más bien ampliar las opciones de cómo modelas. Entendido. Bueno, cambiemos un poco de tema. Algo más del día a día. Archivos. Ticket 11330. Un cambio práctico en archivos de datos. ¿De qué se trata? Es algo sencillo pero útil. El editor de texto. El editor. Sí, cuando abres un archivo de texto desde CSI Bridge, como el archivo de entrada del modelo o un historial de tiempo, ahora usa el editor predeterminado de tu sistema o el bloc de notas, Notepad, si está. ¿Y antes cuál usaba? Intentaba usar WordPad, pero ya no vienen muchas máquinas, ¿verdad? Cierto. Entonces es un ajuste de compatibilidad y conveniencia. Exacto. Pequeños detalles que facilitan la vida. Totalmente. Ahora, instalación y licenciamiento. El ticket 11225 es solo la actualización del número de versión, ¿no? 26.30. Sí, ese es estándar. Pero el 11237 sí trae mejoras en el licenciamiento por inicio de sesión, el Sign-in Licensing. ¿Qué tipo de mejoras? 3 puntos clave. Primero, la autenticación. Ahora usa tu navegador web normal. Ya no la ventanita esa que salía. Ya no esa ventana emergente en sesiones posteriores. Hace el inicio un poco más ágil. Eso sí, la primera vez con esta versión tendrás que iniciar sesión en el navegador. Ok. Un pequeño cambio inicial para una mejora después. Segundo punto. El uso de tokens de acceso personal, los PATs. Son como una clave especial. ¿Y para qué sirven? Son útiles si necesitas correr el programa en máquinas sin interfaz gráfica, como servidores o máquinas virtuales headless, donde no puedes hacer clic para iniciar sesión. Ah, ok. ¿Y el tercero? Se llama licenciamiento Remote Checkout. Esto es para máquinas sin conexión a Internet, las DarkSide o AirGapped. O sea, ¿puedes sacar una licencia para usarla offline? Exacto. Da más flexibilidad en entornos de red muy restringidos. En resumen, buscan facilitar el uso en más escenarios. Muy bien, esa flexibilidad seguro que se agradece. Pasemos a cargas. Ticket 9878. Una mejora importante en análisis de carga móvil, ¿verdad? Sí, esta es bastante significativa. Se trata del análisis de carga móvil multipaso. ¿Qué cambió? Ahora incluye explícitamente las cargas horizontales del vehículo. Horizontales. ¿Cómo cuáles? Pues las longitudinales, aceleración, frenado. Las transversales, por sesgo, por ejemplo. La fuerza centrífuga en curvas. Ah, la centrífuga. Sí, y también los momentos de vuelco que genera la centrífuga y el peralte actuando sobre la carga vertical. Vaya, un análisis mucho más completo del efecto del vehículo. Definitivamente. Estas cargas horizontales se definen en el vehículo mismo y el radio centrífugo en el carril como ya se hacía para análisis de influencia.
¿Y cómo se controla su aplicación? Con factores de escala en los patrones de carga móvil multipaso, Vehicle Live o Train Live. Luego, aplicas esos patrones en casos estáticos o de historial de tiempo multipaso. ¿Y los resultados en cada paso ya incluyen todo, vertical y horizontal? Exacto. Mantienen la correspondencia completa en cada instante. Permite un análisis mucho más realista del comportamiento bajo cargas móviles complejas. Sin duda un avance importante. Y para cerrar las mejoras, algo en Section Designer, Ticket 8410, una mejora de usabilidad. Sí, un pequeño ajuste de flujo de trabajo, para que sea más consistente con el resto del programa. ¿Qué hicieron? Ahora puedes usar Enter y Escape para terminar de dibujar cosas dentro de Section Designer, como en las ventanas principales. Ah, práctico. Y el botón Done, el de hecho, ahora se comporta como el botón de cerrar la X. Te pregunta si quieres guardar los cambios al salir. Pequeños detalles, pero suman a la fluidez. De acuerdo. Pues hemos cubierto las novedades principales. Ahora toca revisar los ajustes que se hicieron para refinar el comportamiento en ciertas situaciones, lo que las notas llaman incidentes resueltos. Exacto. Es importante aclarar que son ajustes específicos, no fallos generales, sino comportamientos bajo condiciones particulares que se han afinado para mayor robustez. Bien, empecemos por análisis. Ticket 14333. ¿Qué situación se atendió aquí? Ah, sí, se relacionaba con la operación Add Guide Structure aplicada a Group All, pero en casos de carga de construcción por etapas. Ok, ¿y qué pasaba? En modelos con muchísimos objetos de área y restricciones de borde, a veces, digamos, se presentaban incidencias con la convergencia en etapas o casos posteriores. ¿Y esto ya quedó ajustado? Sí, las notas indican que era algo específico de la 26.2.0 y el ajuste mejora la estabilidad de la convergencia en esos escenarios particulares. Perfecto. Ahora, en diseño y calificación de puentes hay varios tickets. 1125, 1134, 1135, 11418 y 11444. ¿Nos das una idea general de qué se refinó? Claro. A ver, agrupando un poco. Por un lado, se atendió un tema con la selección de códigos en preferencias para algunas secciones de concreto, Ticket 1125. A veces el selector no se habilitaba bien. Ok. Luego, en la optimización de superestructuras de acero, los gráficos de la función Optimize no se actualizaban bien al cambiar el tipo de resultado, Ticket 113448. Esto era en versiones 26.0.0 a 26.2.0. Los números estaban bien, era la interfaz gráfica. Entiendo, un tema de visualización en la optimización. Exacto. También se refinó el manejo de rangos de estación idénticos en diseño de subestructuras y cómo se consideraba la correspondencia en verificaciones de fisuración por servicio para carga móvil, Ticket 11351. Detalles de aplicación de criterios. Sí. En reportes de fatiga a ACHTO para acero, Ticket 11418, había un intercambio en cómo se mostraban las fórmulas de esfuerzos de ala, pero el cálculo final del rango de esfuerzo era correcto. Era presentación en el reporte. Ajá. Y finalmente, en verificaciones de constructibilidad, Ticket 11444, se ajustaron dos cosas. Cómo se consideraba la sección compuesta en non-staged y cómo se calculaba el esfuerzo de flexión lateral del patín en staged, independizándolo del estado de la losa. Son ajustes para asegurar la aplicación correcta de criterios en casos específicos. Bien, seguimos con ajustes. Ahora en el modelador de puentes. Tickets 11192, 11354, 11415 y 11462. ¿Qué tipo de situaciones se atendieron? Aquí, los ajustes incluyen la forma de medir la ubicación vertical de tendones en losas con corona o peralte, Ticket 11192. Ahora se mide desde la superficie real coronada. Más preciso geométricamente. Sí. También se mejoró la actualización del objeto puente cuando variaciones paramétricas creaban elementos de área triangulares en la losa de ciertos tipos de sección, como cajones, Ticket 11354. O sea, ya no hay que evitar esas geometrías. Exacto.
Se aseguró que una tabla específica de base de datos para vigas Super T se generara correctamente. Antes salía en blanco, ticket 11415. Ok. Fuerza axial en vigas compuestas cuando la viga es recta, pero el eje del puente tiene quiebres a lo largo de esa viga. Ticket 11462. Son precisiones en el modelo geométrico y cálculos internos. Entendido. Ahora un bloque sobre tablas de base de datos. 11196, 11125, 11278, 11373 y 11435. ¿Qué destacamos aquí? Estos son ajustes para asegurar consistencia y corrección en la información que se muestra en tablas. Por ejemplo, Se ajustó el material que se reportaba en la lista de materiales por objeto cuando había sobreescrituras, ticket 11196. El peso total siempre estuvo bien, era el material listado. ok, Se aseguró que una tabla de resultados de compresión para cajones prefabricados se llenara, ticket 11250. Antes salía vacía, aunque los gráficos sí funcionaban. importante para los reportes tabulares. Se corrigió qué datos se exportaban a Excel desde una tabla de desplazamientos específica en Bridge Response Display. Ticket 11278. Se exportaban unos datos incorrectos. De acuerdo. Se atendió un comportamiento en la edición interactiva de cargas de temperatura en vías férreas. Ticket 11373, para que no reiniciara otros datos. Y algo similar con la edición de cargas de barrera acera, ticket 11435, para que no duplicara datos. Mejoras en la gestión de datos en tablas. Bien. También una aclaración en documentación, ticket 11316. Algo rápido. Sí, muy específico para quienes usan la API. Se actualizó la documentación para aclarar que ciertas funciones, get table for editing, todavía no usen el argumento group name. Dicen que se implementará a futuro. Es una nota para desarrolladores. Entendido. Y otro ajuste en cargas, ticket 11407. Este es sobre cargas puntuales asignadas en el Bridge Modeler. Si una carga caía justo en un corte de sección donde el puente tenía pendiente hacia abajo, Sí, podía aplicarse solo la mitad de la carga. Se ajustó para que se aplique completa en esa situación. ok, un caso geométrico particular. Exacto. Y llegamos a un grupo grande de ajustes en visualización de resultados y salida. Tickets 11152, 11290, 11304, 11312, 11313, 11688, 11428 y 11432. Bastantes. Un resumen. Sí, aquí la idea general es asegurar que lo que se ve en pantalla o en reportes sea consistente y preciso. Se refinaron cosas como A ver, la visualización de fuerzas en losas de vigas y de acero bajo condiciones muy específicas, los datos usados para graficar refuerzo acortante en cajones, el punto de referencia para fuerzas en vigas macizas, el reporte de energía no lineal por grupo, el reporte de reacciones en ciertos casos de construcción por etapas. parece que tocaron varios puntos de reporte y visualización. Sí, también la indicación de la estación en tablas de diseño de vigas U, la graficación de resultados de diseño para vigas exteriores cuando el número de vigas cambia en el puente y la visualización de desplazamientos del 10º punto con ciertos apoyos. Entonces, en muchos casos, el cálculo estaba bien, pero se refinó cómo se mostraba. Exacto. Ajustes para mayor claridad y exactitud en la interfaz Bridge Response Display y otras salidas gráficas o tabulares. Perfecto. Y para cerrar los ajustes 3 de interfaz de usuario, tickets 11339, 11362 y 11366. Son puntuales. Se atendió una secuencia de clics en el formulario de tendones que podía causar una terminación inesperada, ticket 11339. ¿Ok? Se habilitó una opción que no se podía seleccionar en parámetros de diseño de subestructuras ASHT sobre magnificación de momentos, ticket 11362. Ajá. Y se ajustó una verificación interna al definir vigas I de acero que podía marcar incorrectamente una sección como inválida tras un cambio específico, ticket 11366. Refinamientos para mejorar la interacción con ciertos formularios. Muy bien. Pues, recorrido completo. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Si recapitulamos. La versión 26.3.0 trae mejoras sustanciales, ¿no? Especialmente en modelado de escenarios complejos como vigas PCU, voladizos balanceados.
Sí, y las nuevas opciones de calificación para puentes existentes. Eso es importante. Cierto. ¿Y el análisis de carga móvil más completo con las cargas horizontales? Y la flexibilidad en licenciamiento. Esos serían los grandes titulares, creo yo. Y además de eso, un trabajo considerable de refinamiento, podríamos decir, en muchas áreas, atendiendo situaciones específicas para mejorar la robustez, la precisión de reportes, la fluidez de la interfaz. Exacto. El objetivo parece ser una herramienta más potente y a la vez más confiable en una gama más amplia de situaciones. Sí, y si damos un paso atrás, lo que me parece fascinante es cómo estas actualizaciones, las grandes y las pequeñas, reflejan ese esfuerzo continuo por acercar la simulación a la realidad compleja de los puentes. Totalmente. La atención al detalle en el modelado constructivo, el control geométrico, la evaluación de lo existente con normativas específicas, todo apunta a un software que busca ser más que una calculadora, una herramienta para entender y gestionar el ciclo de vida de la infraestructura. Exacto. Y esto, pues, nos deja pensando, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde irán las próximas innovaciones? Buena pregunta. Quizá veamos más integración con datos de monitoreo en tiempo real, o avances en optimización con IA, o gemelos digitales que evolucionen con el puente. ¿Quién sabe? Es un campo muy dinámico. Sin duda. Una reflexión muy interesante para ir cerrando. Pues agradecemos sinceramente el tiempo que han dedicado a acompañarnos en esta exploración detallada de las actualizaciones en CSI Bridge V6.3.0. Gracias por la invitación. Siempre es bueno analizar estos avances. Y les recordamos a todos que si tienen comentarios, preguntas o quieren profundizar en algo de lo que hablamos, la plataforma está disponible en www.csicaribe.com. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.